Gracias, buenos días con todos. Nuevamente agradecer al Colegio de Psicólogos por esta opción que tenemos para presentar diversos temas, para presentar la contribución de la psicología en este periodo de pandemia y específicamente en estos momentos de cuarentena. Como lo señalé en una presentación anterior, digamos que la cuarentena ha sido el momento para que la psicología pueda tratar de explicar el comportamiento de las personas durante este periodo de tiempo tan peculiar que nos ha tocado vivir. Este periodo que no hemos pasado anteriormente, este periodo tan nuevo, este periodo que pudo haber generado diversas condiciones psicológicas para las personas. Y creo que en muchos casos se ha podido organizar diversas investigaciones al respecto, investigaciones que de alguna manera tienen bastante que ver pues con encontrar esas variables experimentales, esas variables naturales que explican el comportamiento de las personas. Y dentro del comportamiento que han presentado las personas en periodo de cuarentena y no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, pues tenemos el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de drogas. El consumo de drogas se convirtió en una condición casi generalizada. No estoy hablando específicamente que el consumo de drogas en condición de adicción, sino que el consumo de sustancias psicoactivas se convirtió en una condición generalizada. Por ejemplo, el consumo de alcohol se convirtió en una actividad y bueno, pues todos hemos pasado por esta circunstancia o hemos visto a alguien o hemos tenido familiares que han aparecido en esta condición, ¿no? Entonces, la presentación del día de hoy tiene como título Consumo de drogas y síndrome de abstinencia en periodo de cuarentena. Voy a tratar de hacer una explicación sobre esta situación. Voy a iniciar explicando qué entendemos por consumo de drogas, qué entendemos por adicción y qué entendemos por síndrome de abstinencia, y nos vamos a dirigir finalmente al tema de los consumo de sustancias psicoactivas, específicamente en este periodo tan peculiar de cuarentena, ¿no? Primero, a entender, y hace un momento lo dije, que en periodo de cuarentena se han consumido, o ha sido un periodo en el que más se han consumido sustancias psicoactivas, no necesariamente en condición de adicción, pero se han consumido muchas drogas. Y entendamos que las drogas se definen como toda sustancia que ingresa al organismo y lo modifica. Técnicamente una droga es una sustancia que ingresa al cuerpo y lo modifica a cualquier nivel, es decir, a cualquier nivel biológico o a cualquier nivel orgánico. Desde este punto de vista, un medicamento que de alguna manera controla por ejemplo, la presión arterial se convierte en una droga, ¿no? Porque es una sustancia que ingresa al organismo y modifica el funcionamiento cardíaco. Claro que en este caso esta droga fue diseñada para fines terapéuticos, para lograr el estado de salud de la persona, el estado de salud biológico, el estado de salud biológico de la persona. Pero no deja de ser una droga. Un medicamento para controlar los niveles de glucosa en la sangre también es una droga porque ingresa al organismo y hay una alteración probablemente a nivel pancreático y lo modifica de alguna manera también con fines terapéuticos, con fines de buscar o de encontrar el estado de salud de la persona. Un ansiolítico, como un benzodiazepínico, también es una droga, ¿no? Una droga que ingresa al organismo y lo modifica, ¿no? Lo modifica, actúa a nivel del sistema nervioso central y hay una modificación en términos de disminución de
de hipertensión, en términos de reducción de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, relajación muscular y tonicidad muscular y otros adicionales. ¿En qué se diferencia este ansiolítico o este benzodiazepínico con las pastillas para disminuir la presión arterial o las pastillas para controlar la hiperglicemia? En varias, digamos que además del el efecto en específicas zonas del organismo y además digamos, de las sustancias de las que fueron construidas o diseñadas, pues podemos decir de que estas sustancias, el benzodiazepínico y los otros medicamentos, también se diferencian en que tanto la pastilla para disminuir la presión como el otro medicamento para la diabetes, pues no generan adicción, ¿no? No hay una demanda física del organismo para poder disponer de los metabolitos de estas sustancias, como sí ocurre en el caso del benzodiazepínico, ¿no? El benzodiazepínico es una sustancia que puede provocar una condición de necesidad biológica, de disponibilidad de la sustancia en el organismo. Entonces, pues, digamos que podemos decir que las drogas, que no todas las drogas generan adicción, al menos en este caso, y también podemos decir que las drogas son diseñadas, algunas de las drogas son diseñadas con fines terapéuticos, y algunas de las drogas diseñadas con fines terapéuticos, como los ansiolíticos y los barbitúricos y los anfetamínicos, pueden generar cierto tipo de adicción, ¿correcto? Pero también podríamos decir que hay otras drogas a las que podríamos denominar sustancias psicoactivas, y en un momento lo voy a explicar por qué, que a diferencia de las que fueron diseñadas con algún fin terapéutico, no han sido diseñadas pues, para un fin terapéutico, sino más bien son utilizadas buscando algún tipo de efecto o de alteración en los niveles de conciencia. Y cuando me refiero a niveles de conciencia, no estoy hablando del consciente o del inconsciente psicoanalítico, sino de la activación o inactivación biológica. Y además que tienen algún efecto placentero producido de manera bioquímica, ¿no? A partir de neurotransmisores, principalmente dopamina, ¿cierto? Entonces son esos, ¿no? Las drogas, en resumidas cuentas, son definidas como sustancias que ingresan al organismo y lo modifican, ¿correcto? Y podemos tener algunas que son drogas con fines terapéuticos o que han sido diseñadas con fines terapéuticos, y otras drogas que no han sido diseñadas con fines terapéuticos, sino que más bien fueron diseñadas o se encontró que su uso genera algún tipo de reacción biológica de tipo relajación, de tipo euforia y otros, ¿no? Pero sí podemos diferenciar de repente las drogas de las sustancias psicoactivas, ¿no? Las sustancias psicoactivas son drogas cuyo principal efecto se presenta a nivel del sistema nervioso central. Y ese efecto es estimularlo, es deprimirlo o inhibirlo, y también podría generar algún tipo de alucinaciones. ¿Ok? Entonces, a diferencia de las otras drogas, o a diferencia de las drogas, usando el término de manera general, es que las otras drogas pueden tener efecto en cualquier parte del organismo, pueden no generar adicción, pero en el caso de las sustancias psicoactivas, el primer efecto es a nivel del sistema nervioso central, y casi todas producen adicción o dependencia, ¿correcto? Adicción física, y en todos los casos, además de la adicción física, también una dependencia biológica. En términos generales, y para explicar, yo sé que ya muchos de ustedes conocen la clasificación de las sustancias psicoactivas, pero creo que es importante de todas maneras señalarlo cuando nosotros trabajamos en terapia o tratando de rehabilitar consultantes que presentan adicción, pues es importante comenzar explicando
sobre los efectos que tiene la sustancia sobre el sistema nervioso central o sobre su biología. Esto es muy importante porque nos vamos a dar cuenta que muchos consumidores no conocen cuál es el efecto que produce la sustancia en su organismo. Bueno, la mayoría sí conoce, saben que los estimula o que los acelera y otros que los relaja, pero en sí no hay un conocimiento específico, y sobre todo si es que vamos a trabajar a nivel familiar, pues es conveniente y necesario que la familia o los familiares de la persona pues entiendan que realmente hay un tipo de condición o hay algún tipo de alteración de orden biológico que tiene que ser de alguna manera conocido, ¿no? Esto es bastante importante. Por otro lado, tendría que señalar que la clasificación de las sustancias psicoactivas se va a dar de la siguiente manera, ¿no? Hablamos de sustancias depresoras del sistema nervioso central, y estas sustancias depresoras del sistema nervioso central son aquellas que de alguna manera disminuyen el funcionamiento del organismo, ¿no? Son estas que disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la presión arterial, disminuyen la frecuencia respiratoria, disminuyen la tonicidad muscular, y son pues sustancias que de alguna manera están pues muy ligadas al bajo funcionamiento del organismo, ¿no? Y entre estas sustancias pues tenemos al alcohol en todas sus modalidades, tenemos a los opiáceos, ¿no? Como por ejemplo la morfina, como por ejemplo la heroína, como por ejemplo la codeína, algunos fármacos de uso analgésicos como el tramadol, por ejemplo, que son analgésicos muy poderosos que son sustancias opiáceas derivadas del opio y que pueden generar algún tipo de adicción, ¿no? También están los benzodiazepínicos. Nosotros conocemos todos los benzodiazepínicos, ¿no? Diazepam, alprazolam, clonazepam y otros nombres comerciales. También tenemos los barbitúricos. Los barbitúricos que en muchos casos han sido utilizados inclusive para poder controlar algunos crisis o ataques convulsivos. Y entre otros, ¿no? Entre otros. Pero también hay sustancias estimulantes. Las sustancias estimulantes son estas, pues, que de alguna manera van a acelerar el funcionamiento del organismo. Son estas sustancias que aumentan la frecuencia cardíaca, que aumentan la presión arterial, que aumentan la frecuencia respiratoria, que tienen al sujeto en estado de activación, ¿no es cierto? Y aquí podemos encontrar probablemente la mayor parte de las sustancias psicoactivas, ¿no? Por ejemplo, las anfetaminas, por ejemplo, la cocaína, eh, por ejemplo, la nicotina y, por ejemplo, la cafeína. También tenemos, pues, sin lugar a duda, las sustancias además de las anfetaminas, las metanfetaminas, por ejemplo. Tenemos al éxtasis, tenemos a la cocaína probablemente como la sustancia prototípica de las sustancias estimulantes del sistema nervioso central. Y también tenemos algunas otras sustancias a las que vamos a denominar alucinógenas, precisamente por su efecto alucinógeno. Y tenemos pues aquí, por ejemplo, el LSD, la marihuana consumida también a veces en grandes cantidades puede generar efectos alucinógenos. Y dicho sea de paso, la marihuana también es una droga depresora.
Y tenemos pues también la metanfetamina o el éxtasis, que siendo una sustancia estimulante también podría generar algún tipo de alucinaciones, ¿no? Y la ketamina, que siendo una droga depresora del sistema nervioso, una sustancia usada de uso veterinario, también puede generar algún tipo de alucinaciones. Entonces, a lo que quiero llegar es que de una u otra forma, las sustancias psicoactivas tienen un efecto en el sistema nervioso y podemos clasificarlas de acuerdo a este efecto. Y es conveniente saber porque a partir del conocimiento de esas sustancias, pues vamos a poder señalar qué es lo que ocurre si es que el sujeto consume sustancias alucinógenas o depresoras y estimulantes al mismo tiempo, o qué pasa si es que, por ejemplo, un sujeto consume una sustancia estimulante y luego una sustancia depresora. Y hay que conocer el fenómeno biológico que ocurre en estos casos, ¿no? Y además que está muy ligado con un fenómeno social. Por ejemplo, para conocer cómo es que funcionan estas sustancias, o cómo es que se usan o la usan, o qué efecto tienen estas sustancias si son consumidas simultáneamente o una después de otra. Por ejemplo, una persona que ha consumido alcohol y está intoxicada por alcohol, tiene una intoxicación debido al alcohol, está ebria, está borracha. Esta persona, que a veces nosotros las vemos que está en una fiesta, en una discoteca, completamente ebrio, podría de repente desaparecer unos momentos y al rato regresar, digamos, como que la borrachera se le pasó en pocos minutos, ¿no? Pero ya lo habíamos visto ebrio, pero de un momento a otro lo vemos un poco más ecuánime. Entonces, lo que ocurre es que probablemente este sujeto ha consumido una droga estimulante, como cocaína, ¿no? Y si vemos, pues, la droga, el alcohol que generó este estado de ebriedad es una droga depresora y el alcohol es una droga estimulante. Entonces, ambos tienen efectos eh, antagónicos, ¿no? O sea, la cocaína es una sustancia antagónica a alcohol, tiene los efectos contrarios. Si el alcohol me ha desactivado, cocaína me ha activado, entonces me coloca en una condición de pseudonormalidad. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el ámbito delictivo, muchas delincuentes o muchos rateros que están consumiendo pasta básica, que consumen pasta básica de cocaína, podrían estar bajo los efectos estimulantes de esta sustancia y como sabemos, esta sustancia nos trae muchas delusiones paranoides y pues una persona que estando demasiado delincuente, un ratero, estando en esa condición de delusiones paranoides, no podría salir a asaltar con mucho éxito. Entonces, estas personas saben muy bien que utilizando una sustancia antagónica podría reducir ese tipo de hiperactivación, ese tipo de delusiones paranoides, de estado paranoide que presenta el sujeto, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Pues o consumen benzodiazepinas o consumen pastillas benzodiazepínicas o consumen alcohol y ellos han encontrado que de esta manera encuentran una pseudonormalidad que los coloca en una condición, en una mejor condición para poder asaltar o robar, ¿no? Entonces, por eso les dije hace un momento de que el consumo, o sea, el conocer el funcionamiento de cómo es que funciona en el organismo estas sustancias, nos permiten explicar fenómenos inclusive sociales, ¿no? Y en sí, ¿no? En sí es lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, y para seguir con este tema de la clasificación y sobre los efectos de las sustancias, pues podemos decir que personas que consumen éxtasis, y el éxtasis está muy ligado a participar en fiestas de música electrónica, entonces por lo general quienes consumen éxtasis no consumen otra sustancia, ¿no? Mucho menos consumen alcohol.
porque, porque el alcohol tiene un efecto antagónico con éxtasis, ¿no? Si es que estos jóvenes han consumido éxtasis, saben muy bien que consumiendo alcohol van a reducir el efecto del éxtasis o podrían también reducir el tiempo el tiempo del efecto del éxtasis, ¿no? No solamente reduce la intensidad del efecto, sino el tiempo que puede durar esta situación de intoxicación, esta situación de estar drogados. Entonces, de las sustancias psicoactivas, y en el momento de que nosotros realicemos algún tipo de abordaje terapéutico, es importante explicarlo a la familia, explicarlo a los padres, a la esposa o al esposo, porque es parte del fenómeno de adicción. Entonces, de alguna manera, ya nos vamos enfrascando en todo esto. ¿Qué podemos entender como adicción? Podemos entender que la adicción es una condición específica, en términos sencillos. La adicción es una condición específica del organismo, es una condición en la que el organismo necesita de una sustancia psicoactiva, de una o más sustancias psicoactivas para poder funcionar normalmente, ¿no? Para poder funcionar normalmente. Sí hay una condición biológica, hay una necesidad del organismo de poder contar con esta sustancia y sin la sustancia en el organismo hay una reacción específica a la que conocemos como síndrome de abstinencia, y es justamente es a lo que con lo que vamos a concluir esta presentación, ¿no? Yo diría que la adicción está marcada principalmente por una condición, y esta condición es biológica. Esa condición biológica se llama neuroadaptación. Entonces, la adicción se va a definir en la medida que haya una alteración en el sistema nervioso, alteración en la que las neuronas dopaminérgicas funcionen produciendo dopamina a partir de su estimulación con los metabolitos de sustancias psicoactivas. Y esta estimulación podría venir a partir digamos, del uso de drogas estimulantes o del uso de drogas depresoras. Es decir, por más que una droga sea depresora o estimulante, ambas van a conllevar a la producción final de dopamina, que es el neurotransmisor que estaría explicando la condición de euforia, de satisfacción, diría yo, ¿no? La condición de sentido, de felicidad, entre comillas, o de alegría, ¿no? Entonces, esa es la situación. O sea, digamos que la adicción se define por cuánto hay una alteración a ese nivel. Lo que nos van a explicar luego los criterios diagnósticos para poder determinar la presencia o no de adicción, yo diría que correlacionan muy bien con la presencia de esta condición de neuroadaptación. Es decir, probablemente no vamos a determinar la neuroadaptación a nivel o a través de, de pruebas de neuroimagen, o de pruebas de fisiología, pero sí se puede determinar a partir de la presencia de indicadores a los que le llamamos criterios diagnósticos. Entonces, eso que quede claro, ¿no? La adicción se determina a partir de la presencia de neuroadaptación, y la neuroadaptación correlaciona con la presencia de indicadores de adicción. Sabemos que la adicción se determina a partir de la presencia de estos indicadores. Acá cabe un punto muy importante que señalar, o sea, entendemos que la adicción es una condición biológica, lo acabo de señalar, es una condición biológica en la que hay una neuroadaptación. Entonces, aquí hay que poner un punto importante: esa neuroadaptación es irreversible. Hasta el momento no hay tratamiento médico, no hay tratamiento farmacológico, tampoco hay un tratamiento de alteración anatómica del cerebro para generar la reversibilidad de esta neuroadaptación. Entonces, desde que ese punto de vista, desde que no existe no se puede revertir esta neuroadaptación,
a partir de fármacos o a partir de correctivos quirúrgicos, entonces pues nos encontramos en que, o con que el tratamiento de las adicciones es eminentemente comportamental. El tratamiento de las adicciones es eminentemente psicológico. Es decir, le vamos a enseñar a un organismo a actuar con la alteración presente, pero a comportarse sin consumir sustancias psicoactivas. O sea, básicamente es eso. Es enseñarle a un organismo alterado biológicamente a que sus comportamientos no deben incluir el de uso de sustancias psicoactivas. Básicamente es eso. Modalidades de ese tratamiento hay varios y depende de la intensidad de la adicción, pero hay múltiples, no queremos aquí ahondar mucho, pero son muchos tratamientos. Probablemente el tratamiento bandera para la adicción pueda ser el de comunidad terapéutica, que es el que ha mostrado un poco más de efectividad, pero también hay otro tipo de tratamientos, ¿no? Incluyendo los tratamientos ambulatorios. Bueno, entonces, antes de eso, me gustaría señalar un poco cuáles son esos indicadores comportamentales o biológicos que correlacionan con la presencia de síndrome de neuroadaptación y que son de alguna manera fáciles de determinar, ¿no? Y estos criterios son principalmente la tolerancia y la abstinencia, ¿no? La presencia de tolerancia, la presencia de abstinencia. La tolerancia sabemos ya que es a pesar de que consumo grandes cantidades de sustancias o que ha aumentado la cantidad de las sustancias psicoactivas, mi intensidad en el efecto no es el mismo, ¿no? No hay una correlación directa con el aumento de la cantidad de sustancias consumidas, sino más bien como que se estancan, ¿no? Pese a que consumo más, la intensidad se mantiene igual. Entonces, cada vez necesito consumir más cantidad de sustancia para poder tener los efectos que antes tenía con menor cantidad. O de repente dura menos el efecto. ¿Okay? Entonces, la abstinencia es otro de los indicadores y la abstinencia pues se define a partir del cese del consumo de manera brusca, ¿no? O cuando hay un cese brusco del consumo. El organismo deja de recibir la sustancia psicoactiva, disminuye la disponibilidad de la sustancia en el cuerpo y el cuerpo responde. Reacciona con una condición similar a la de la ansiedad producida por cualquier otra reacción. Entonces, eso normalmente se presenta a los primeros días de iniciado un tratamiento, o sea, a los primeros días del internamiento, o simplemente cuando el sujeto deja de consumir por alguna razón. Es como que el cuerpo reclama, para decirlo en términos sencillos, ¿no? Es como que el cuerpo reclama la sustancia porque ya está acostumbrado a funcionar de esta manera. Hay otros indicadores, yo diría que estos dos son los principales, pero hay otros más, ¿no? La sustancia se consume en cantidades mayores o durante un periodo más prolongado de lo que originalmente pretendía, ¿no? Es la clásica, yo voy a salir solamente hasta las 2 de la mañana y luego regreso. ¿Ok? Entonces bebo alcohol desde las 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana, que era el límite que había previsto, me queda como letra muerta porque continúo, no me puedo detener, ¿no? Puedo pasar hasta el día siguiente, podría pasar días consumiendo. Entonces, el otro punto es que existe un deseo persistente o se realizan esfuerzos infructuosos por controlar o interrumpir el consumo de las sustancias. Sí, también se define como los intentos fallidos para dejar de consumir. Ya no quiero consumir, pero continúo, mi cuerpo me pide, entre comillas, claro, ¿no es cierto? No puedo dejar de consumir fácilmente. He tenido ya un tratamiento, he estado internado 1 año, pero al poco tiempo de salir del centro de rehabilitación, pues continúa mi consumo, ¿no? Inclusive se emplea mucho tiempo, como un indicador más, se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia o de la recuperación, ¿no? Estoy planeando cómo conseguir dinero para poder comprar sustancias y drogarme, paso demasiado tiempo recuperándome de esta condición de intoxicación.
También existe como indicador la reducción o abandono de actividades sociales, laborales, recreativas debido al consumo de la sustancia. Claro, una persona que conocemos, un adicto, sabemos que ya no está trabajando, que ya no está estudiando, que ya no asiste a las actividades familiares, que la Navidad, que es una reunión, una actividad familiar, pues la pasa drogado, no llega a la casa en ningún momento. La familia además ya no le invita a pasar tiempo con ellos, porque es más el mal momento que van a pasar. Ya no le invitan a ir a la casa de la abuela, porque si van a la casa de la abuela, pues lo más probable es que termine llevándose algún adorno o termine llevándose algo de la casa para vender, para venderlo para vender esto y generar recursos para su consumo. Se continúa consumiendo la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos físicos. Claro, puede haber estado internado por un problema respiratorio grave, por consumo de marihuana, y ni bien me dan de alta, sigo consumiendo marihuana. A pesar de que tengo problemas ya de índole físico, pues se mantiene mi consumo. Ahora nos vamos a introducir un poco en el síndrome de abstinencia, ¿no? El síndrome de abstinencia, para poder señalar cómo es que se puede manejar o se ha manejado el síndrome de abstinencia en cuarentena. El síndrome de abstinencia lo señalé, está definido como una condición biológica de reacción del organismo cuando ocurre el cese de consumo de las sustancias psicoactivas, ¿no? Se presenta de diversas formas en el organismo. Se considera que normalmente los síntomas y signos por síndrome de abstinencia son los contrarios al efecto que normalmente genera la sustancia psicoactiva. Es decir, si el síndrome de abstinencia por drogas estimulantes podría darse a partir más bien de la inhibición del organismo, ¿no? Sueño y este tipo de situaciones. Pero vamos a ver ¿a qué nos llevó el consumo de drogas en periodo de cuarentena? Para ir terminando ya la presentación y puedan, si así lo desean, realizar las preguntas. El consumo de drogas en cuarentena. Por ejemplo, hemos encontrado familias que recién se enteraban del consumo de drogas del hijo, del hermano, del papá, ¿no? Claro, y en este caso lo que ocurría era que, bueno, que simplemente que el sujeto consumía fuera de la casa y tenían algunos lugares específicos y predilectos para consumir, pero en un periodo de cuarentena no se podía salir, y como la adicción es una condición de necesidad de la sustancia psicoactiva, el sujeto seguía, o la persona o el adicto seguía consumiendo en la casa, consumía lo poco que le quedaba, o lo poco que podía conseguir, se podían enviar, nadie salía a la calle, entonces no, los deliveries de drogas no tenían salvoconductos, pues, o pases vehiculares para poder comercializar, entonces se detuvo tanto la producción como la comercialización, el tráfico en general de drogas, y muchos consumidores solamente consumían lo que les quedaba en la casa hasta que esto se terminaba. Pero ya sin el cuidado respectivo para que la familia no se entere. Porque si no puedo consumir en la calle, consumo en la casa, y en la casa tengo a toda la familia alrededor, entonces será claro que la familia se enteraba en periodo de cuarentena que tenía un familiar adicto o con problemas de drogas en el hogar. ¿Es cierto? O también, no solo por la presencia, por observar directamente el consumo, sino por la presencia de síndrome de abstinencia, ¿no? Y la presencia de síndrome de abstinencia es una condición biológica fácilmente perceptible, ¿no? La persona no puede dormir en la noche, o el adicto presentaba problemas estomacales continuos, dolores de cabeza continuos. Entonces era una condición eh, que colinda con la enfermedad, pero que en este caso está relacionado con el cese brusco del consumo de sustancias psicoactivas, y además era y era fácilmente detectado por la familia, ¿no? Entonces aquí hemos encontrado pues familias que no sabían qué hacer frente a todo esto. Y no sabían qué hacer pues porque porque se enteraban en ese momento del problema de drogas del familiar, y por ahí cuando se quería buscar algún tipo de ayuda, se encontraba cierta limitación. Los psicólogos no hemos estado atendiendo al inicio de la cuarentena,
digamos, de forma presencial, ¿no? Entonces se podía conseguir algún tipo de consejería telefónica o algún tipo de abordaje remoto, pero digamos que nos tuvimos que adaptar un poco a esta condición de manejar digamos, primero la desestabilización familiar, por la noticia, y segundo, adecuarnos a ver qué podíamos hacer en ese momento con un paciente que estaba con síndrome de abstinencia, ¿no? Síndrome de abstinencia agudo. Y muchas veces tomamos la decisión de simplemente buscar una interconsulta psiquiátrica para poder encontrar que el paciente tome algunos, o el consultante use algunos fármacos ansiolíticos para poder ir reduciendo esta condición. Mientras que al mismo tiempo íbamos pidiendo que desarrolle algunas prácticas y enseñábamos algunas técnicas que lleven a la relajación, ¿no? Pero como sabemos, esto no se logra de la noche a la mañana, y a veces tiene un efecto más rápido el fármaco de manera, digamos, prescrito con cierta responsabilidad, ¿no? Entonces, también existían algunas familias que sabían ya del problema de drogas, del consumo de drogas o la adicción del familiar, pero que se encontraron en un momento en el síndrome de abstinencia. Recordemos que el síndrome de abstinencia no solo viene al inicio del cese o con el cese del consumo de drogas, con el inicio del cese del consumo de drogas, sino también puede venir cada cierto tiempo. Entonces, si tenemos un usuario que estaba empezando un tratamiento y justo llegó el momento del síndrome de abstinencia, que sabemos que va a venir cuando se está en tratamiento, pues nos encontramos con que la familia tenía que hacerse el cargo del síndrome de abstinencia. En el mejor de los casos tenía ya cierto entrenamiento, porque ya había empezado un tipo de tratamiento, y el tratamiento no solo es personal, sino es familiar. Entonces se manejó mejor la condición de síndrome de abstinencia, porque además ya sabían cuando estaban frente a un síndrome de abstinencia, ¿no? Pues muchas veces el síndrome de abstinencia o la sintomatología del síndrome de abstinencia puede confundirse con alguna otra condición médica. Pero si es que ya hay alguien que se ha estudiado, se ha hecho los análisis respectivos, pues claramente se da cuenta que lo que tiene es un síndrome de abstinencia y no una intoxicación estomacal. Psicólogo, unos minutos más y pasamos tal vez a la ronda de preguntas. Sí, muchas gracias. Ok. Sí, ya estoy acelerando para poder terminar. Gracias. Entonces, y otro manejo del síndrome de abstinencia, también se han buscado como alternativas, y aquí viene lo que les decía, ¿no? Y el uso de sustancias agonistas. Por ejemplo, muchas familias ante la síndrome de abstinencia por cocaína, solían utilizar sustancias estimulantes, ¿no? Por ejemplo, café o las bebidas energéticas a base de café, que podían funcionar porque ambas sustancias, tanto la cocaína como la cafeína, son sustancias estimulantes, y de alguna manera podría ir reduciendo la sintomatología, pues, del síndrome de abstinencia, ¿no? Las actividades físicas también pueden funcionar, y los ansiolíticos, como lo señalé hace un momento, ¿no? También hemos encontrado en muchos de los casos, y en una condición, y con esto voy a ir de repente terminando para que puedan hacer las preguntas, una condición en la cual nosotros nos hemos encontrado o hemos visto que muchas personas salían en televisión porque habían roto la cuarentena, y terminaban en comisarías haciendo ejercicios y todo esto, ¿no? Y yo me atrevería a decir que la mayor parte de personas que rompían la cuarentena nocturnamente eran adictos que estaban tratando de buscar sustancias psicoactivas, y eran también algunos vendedores que estaban tratando justamente de vender, ¿no? Entonces, cuando salían a buscar sustancias psicoactivas, se colocaban en una condición de riesgo. Por ejemplo, hemos tenido usuarios que se escapaban de la casa y se encontraban con algunas personas para libar, ¿no es cierto? Para utilizar bebidas alcohólicas, y para poder beber las bebidas alcohólicas, pues no utilizaban mascarillas, y se compartían vasos y generaban una condición muy peligrosa. Y nos hemos encontrado con familias que incluso literalmente votaban al familiar, ya no lo permitían regresar porque ponía en riesgo a toda la familia, ¿no? Entonces ha sido una condición realmente complicada. O sea, no solamente veamos la situación desde Lima, que de repente
se podía observar lejanamente, pero hay que verlo desde lugares del interior del país donde esto era muy, muy frecuente. Y sabemos que los niveles de contagio y los niveles de mortalidad al inicio de cuarentena eran niveles muy altos. No en vano hemos sido el país con mayores contagios y con el mayor número de muertes por millón. Entonces, con esto quiero terminar la presentación para